Hola, buenas tardes. Vamos a abrir la sesión del ciclo de Transición Verde para Europa dedicado a la economía y la fiscalidad. Con la sesión que hoy iniciamos vamos a poner fin a este ciclo de sesiones, que han sido 4 con la de hoy, y que han versado sobre temas tan importantes como biodiversidad, transición energética y sistema agroalimentario. Todos ellos aspectos claves de un plan de transición ecológica de la economía y de la sociedad. Realizamos este ciclo de sesiones sobre transición verde para Europa en un momento de crisis sanitaria sin parangón en la historia, al menos de los 100 últimos años, una crisis sanitaria global que pone de manifiesto precisamente el hecho de que cuando las crisis son globales, la dificultad para hacerles frente son impresionantes y se necesita de la colaboración de todos los países, de todas las instituciones, tanto nacionales como internacionales, para poder afrontar las consecuencias de una crisis como esta que vivimos de la COVID, ¿no? Pone también de manifiesto el hecho de que la crisis de la COVID se superpone sobre la crisis climática y la crisis ambiental que vive el mundo, y también muestra, como dice toda la comunidad internacional, las interrelaciones que hay entre crisis sanitaria y crisis ambiental, crisis climática, ¿no? Por tanto, creemos que el hecho de que culminemos este ciclo de sesiones sobre transición verde para Europa con uno dedicado a economía y fiscalidad es perfectamente pertinente, porque obviamente una transición ecológica de la economía y de la sociedad exige de unas políticas económicas y fiscales coherentes y que la hagan posible, ¿no? Y en este sentido pensábamos que era muy pertinente acabar con este tema en un ciclo de 4 sesiones y poder debatir tranquilamente y ampliamente sobre qué cambios en políticas económicas y fiscales es imprescindible llevar a cabo para poder empezar de manera seria y solvente los pasos en este proceso de transición hacia una economía verdaderamente sostenible, una economía verde. Lo hacemos también en el momento en el que sabemos que la Unión Europea ha dado por primera vez una respuesta unida y fuerte ante una crisis general de toda la Unión Europea, una crisis sanitaria, muy diferente a la que desarrolló, llevó a cabo en 2008 con la crisis financiera, y que ha puesto de manifiesto que otras políticas económicas son posibles, no solamente posibles, sino imprescindibles para abordar este tipo de crisis. Unas respuestas en lo económico, en lo monetario y en lo fiscal, ¿no? La primera vez que la Unión Europea pone en marcha un plan de respuesta económica mancomunando deuda, asumiendo con instrumentos económicos, con instrumentos financieros y fiscales de la propia Unión Europea. Una respuesta que demuestra que con más Europa es más fácil también salir de estas crisis. Claro, una respuesta económica de una dimensión tan grande, en el sentido de la cantidad de fondos que la Unión Europea por primera vez va a destinar a dar respuesta a esta crisis, supone una oportunidad extraordinaria para que estos recursos se dediquen a profundizar en la lucha contra el cambio climático y a abordar la transición verde de la economía. Retos que ya tenía la Unión Europea, pero que ahora se abre una oportunidad enorme de acelerarla, de abordarla decididamente, y además con muchos más recursos económicos de los que anteriormente se hubieran podido destinar, en el caso de España, de manera clara y evidente. Porque si algo ha puesto de manifiesto la crisis de la COVID es que no hay economía sin salud,
pero también lo que está claro, y lo dicen todas las instituciones internacionales, lo dice la ciencia y lo dicen cada vez más responsables políticos, es que tampoco habrá economía sin ecología. Bueno, para debatir de todo esto, para debatir acerca de la respuesta que está dando Europa, de los recursos que va a destinar con el programa de Next Generation y con los presupuestos, con el marco financiero plurianual de la Unión Europea, los presupuestos de la Unión Europea, contamos hoy con dos ponentes extraordinarios que han tenido bueno, pues las ganas de estar con nosotros y la voluntad de estar con nosotros y de participar en este ciclo de sesiones. Pensamos que son unos ponentes con los que podemos cerrar muy bien este ciclo de sesiones. En primer lugar va a intervenir Natalia Fabra, que es catedrática en el Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, es miembro del Consejo Asesor de Asuntos Económicos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En 1914 fue galardonada con el Premio Sabadell Herrero por su trayectoria e investigación en el campo de la economía industrial y con el Premio Julián Marías a la investigación científica en las áreas de las humanidades y ciencias sociales. Natalia es investigadora asociada del Center for Economic Policy Research y es editora del Journal of Industrial Economics. Es también editora de New Economic Papers y es miembro también de Economistas Frente a la Crisis, compañera mía, porque yo también lo soy, miembro de Economistas Frente a la Crisis y una de las expertas más solventes que hay en economía de la energía. Por tanto, es un lujo contar con ella y le agradezco mucho su disponibilidad. El segundo ponente va a ser Ernest Urtasun, que es economista, diplomático y político, es barcelonés, es diputado del Parlamento Europeo, en el 14 lo fue en la lista de la Izquierda Plural y actualmente es de Cataluña en Comú, integrado en el grupo de los Verdes. Como diplomático asumió diferentes responsabilidades en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Es actualmente uno de los vicepresidentes del Grupo Verde del Parlamento Europeo y además es miembro de la Comisión del Parlamento Europeo de Reconstrucción Económica, es decir, es la persona que está en el laboratorio donde se está cociendo este fondo y donde se están cociendo los reglamentos que van a condicionarlo y que van a ser las condiciones bajo las cuales este fondo pueda ser gastado por los distintos países. Como decía, la Unión Europea ha puesto en marcha recursos económicos sin parangón al servicio de los países más afectados por la COVID. España es uno de ellos. Contará aproximadamente con unos 140.000 millones de euros de la Unión Europea en estos próximos años, una parte como préstamo, pero la otra parte no, y por tanto vamos a tener la posibilidad de contar con un número muy importante, con una cantidad muy importante de dinero para también acelerar los planes que tenía nuestro país de lucha contra el cambio climático, de transición ecológica de la economía, de generación de empleo verde, por tanto, y como digo, es una gran oportunidad que de ser desaprovechada pues sería una enorme lástima y pesaría como una losa en las próximas décadas de desarrollo de nuestro país y en general de toda Europa si es que no fuera aprovechada esta circunstancia para hacer esa necesaria transformación ecológica de la economía. Y bueno, sin más, vamos a dar inicio a la sesión. Como en las anteriores sesiones, los ponentes van a tener la posibilidad de hacer una primera intervención de alrededor de 15 minutos. Todos los asistentes a esta sesión pueden utilizar el chat para escribir las preguntas o las cuestiones que consideren. Se les dará traslado a los ponentes y después de esta primera intervención irán realizando intervenciones uno y otro, contestando a las preguntas o profundizando sobre aspectos o sobre cuestiones que hayan quedado sin tocar suficientemente. Y sin más, pues agradeciendo a todos los que están conectados a esta sesión,
agradeciendo a la Fundación Transición Verde y a la Casa Encendida la propia organización de estos seminarios en forma de sesiones de debate, pues doy paso a la primera ponente, a la primera interviniente, a Natalia Fabra. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Fernando, y al resto de organizadores por haber organizado esta, que espero sea una muy interesante conversación entre todos los aquí presentes, a los que también agradezco su presencia. En esta breve primera intervención quería hacer, para empezar, unas brevísimas reflexiones sobre el estado de la crisis en España para continuar profundizando sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la oportunidad que nos brinda el Fondo de Recuperación y las medidas o las cuestiones que, en mi opinión, debemos tener en cuenta para aprovechar al máximo el potencial del Fondo de Recuperación como palanca de transformación del conjunto del país. Quiero decir, desde el punto de vista económico, pero seguramente también desde el punto de vista social. Todos sabemos que estamos inmersos en España y en el mundo en una crisis sistémica de una profundidad casi sin precedentes y en un contexto de una terrible incertidumbre. Estamos en lo alto de una segunda ola sin tener certeza de las implicaciones económicas y sociales que todo esto vaya a tener, por cierto también políticas, ni dónde va a estar el final de esta crisis. Creo que si en algo aventajamos, y así nos podemos referir a ello, a la crisis actual, como hacía referencia antes Fernando, la crisis del 2018, es que hemos aprendido. Hemos aprendido que las políticas de austeridad no van a ser las que nos van a sacar de esta crisis, sino que muy al contrario serían las que llevarían a que se profundizara en la crisis con unas consecuencias devastadoras no solo sobre la actividad económica, sino también sobre las desigualdades en todas sus dimensiones. La desigualdad en el reparto de la renta y de la riqueza y también la desigualdad en la educación, en el estado de salud de los ciudadanos y también en las cuestiones relativas a la brecha de género. Por tanto, creo que llegamos a esta crisis con una lección aprendida, sabemos lo que no queremos repetir y, en mi opinión, creo que existe consenso, un consenso que espero perdure, sobre la conveniencia de verdaderamente poner en marcha políticas que estimulen la economía y no la ahoguen, como fue el caso de las políticas aplicadas en el 2008. España posiblemente es uno de los países más afectados por la crisis económica, no solo por la intensidad con la que nos ha azotado la pandemia, sino también por nuestra propia composición sectorial, muy dependiente del sector servicios y muy dependiente del sector turismo, que por razones obvias ha sido muy afectado por la pandemia. En esta segunda ola, las expectativas, entiendo, que están empeorando y esto puede tener unas consecuencias muy graves sobre el consumo, sobre la inversión, sobre la propia destrucción de empleo. Por tanto, son necesarias medidas que no solo contribuyan al sostenimiento de las rentas, como las políticas que se han venido adoptando con relativo éxito hasta ahora, las políticas de los ERTES, las líneas de crédito que ha puesto a disposición del sector productivo el ICO, etcétera, sino que seguramente sean necesarias otro tipo de políticas que sean capaces de reactivar la economía. Y el Fondo de Recuperación, sobre el que todos estamos poniendo nuestras esperanzas, no va a cumplir ese papel. El Fondo de Recuperación, sobre el que ahora me quiero extender más en detalle, va a constituir una oportunidad única para transformar nuestra economía, pero para transformar nuestra economía en el medio y el largo plazo, no para reactivar, no para introducir ese estímulo que necesitamos para reactivar nuestra economía. Los fondos, los recursos provenientes del Fondo de Recuperación van a llegar a lo largo del próximo año y con independencia de que si efectivamente se aprueban los presupuestos, parte de estos recursos puedan empezar a ser ya puestos en funcionamiento, en circulación en la economía, estamos hablando de unos fondos que van a ser invertidos, que van a ser gastados a lo largo de 6 años, es decir, un periodo que excede el propio ciclo recesivo actual y vienen con una serie de condicionantes, con una condicionalidad
en este caso muy distinta a la condicionalidad a la que estábamos acostumbrados en el 2008, una condicionalidad en positivo, una condicionalidad que tiene que ver con el destino de esos fondos, pero que en definitiva es una condicionalidad que va a comprometer, porque no es ese su objetivo, el que el Fondo de Recuperación pueda ser utilizado, pueda ser entendido como un plan de estímulo de la demanda. Si no es un plan de estímulo de la demanda, tendremos, como decía, que poner en marcha otro tipo de medidas que sean capaces de reestimular el consumo, de reestimular la inversión y también de fortalecer nuestra capacidad de recaudación para que no siga aumentando el déficit y que para que también seamos capaces de poder financiar esas medidas adicionales de sostenimiento de rentas y también de reactivación. Y supongo que quizás a lo largo de esta propia conversación y también a la luz de la propuesta de presupuestos, pues podremos ir reflexionando sobre cómo debe recaudar el Estado para efectivamente reforzar su capacidad de recaudación. Pero lo que quiero centrar estas primeras palabras es si el Fondo de Recuperación no es un plan de impulso a la demanda, ¿qué es? Y lo que el plan de recuperación es realmente una palanca de cambio del modelo productivo y también del modelo de sociedad de nuestro país. Si efectivamente conseguimos aprovechar el potencial que nos brinda, creo que dentro de 6 años nos vamos a encontrar un país muy distinto al que conocemos ahora, que pueda tener unas implicaciones transformadoras como las que tuvo la utilización de los fondos europeos a finales de los 60 y a principios de los 90. El Gobierno ha establecido 4 líneas directrices: por una España verde, por una España digital, por una España sin brechas de género y por una España cohesionada e inclusiva, que serán los 4 pilares en los que versarán las políticas que con el Fondo de Recuperación se pongan en marcha. Creo que además de permitir este cambio del modelo productivo, va a ser también una fuente de productividad en este país. Y podemos pensar, por ejemplo, en las políticas que tienen que ver con el sector de la energía. El despliegue de las energías renovables, conjuntamente también con el despliegue de activos de almacenamiento, van a permitirnos acceder, si lo acompañan las reformas regulatorias necesarias sobre las que luego me detendré, nos van a permitir acceder a un consumo, un suministro eléctrico a menor coste, lo cual va a incidir sin duda en la mayor productividad de las empresas, para muchas de las cuales el input energético es uno de los que más pesan en su estructura de costes, y también a la renta de las empresas. No olvidemos que la electrificación es uno de los principales vectores de descarbonización de la economía y por lo tanto su coste también va a incidir en el éxito de esta apuesta por la electrificación. Pero no solo va a haber mejoras en la productividad vía la reducción del coste energético, también vía la digitalización, la mejora y el cambio en los modos de movilidad, la mejora en los servicios que a través de la digitalización pueda prestar la administración, etc. Es decir, que estamos ante un proyecto de cambio de país que nos va a aportar beneficios económicos y que nos va a aportar beneficios sociales. Para los que, como muchos de los aquí presentes, llevamos muchos años apostando por la transición ecológica como palanca de cambio, como conjunto de políticas capaces de reactivar la economía, generar empleo de calidad, crear tejido industrial y tejido empresarial, pues es realmente una satisfacción ver cómo a través de la Unión Europea, absolutamente en línea con las políticas que estaba en cualquier caso llevando a cabo el Gobierno en España, la transición ecológica pasa realmente a la primera línea de las políticas por las que se apuesta. Había una época en la que se utilizaba el concepto picking winners como algo que merecía un descalificativo y sin embargo ahora hemos sustituido ese término por el de Mariana Mazzucato, Mission Oriented Policies. Creo que es una satisfacción que ya no tengamos complejo en decir que la política debe elegir, debe priorizar unas políticas y unas medidas frente a otras y no dejar que esa elección la tome el mercado, puesto que el mercado sabemos que en muchos contextos, sin duda en el contexto de la transición ecológica,
falla porque las decisiones privadas no internalizan todos esos beneficios sociales y económicos que vienen de la mano de la transición ecológica. Por tanto, bienvenidos sean los recursos, bienvenida sea la oportunidad y bienvenido sea también el cambio del discurso, porque en definitiva acaba condicionando las políticas que se ponen en marcha. El plan de recuperación no solo son recursos y también son reformas. Y quiero destacar aquí la complementariedad que existe entre recursos y reformas, porque no se trata solo de invertir o solo de reformar, sino de invertir reformando, porque las reformas sin recursos apenas tendría efecto y los recursos invertidos en unas reformas que perduran en el tiempo tendrían efectos muy limitados. De nuevo, creo que el ejemplo de las renovables, y dado que estamos hablando de transición verde, pues nos aporta un ejemplo que pone muy de manifiesto la complementariedad y la necesidad de apostar tanto por las reformas como por las inversiones. Hemos apostado por descarbonizar nuestros sectores eléctricos, para lo cual tenemos que invertir de forma masiva en energías renovables. A medida que aumenta el peso de las energías renovables en el mix eléctrico, dado que sus costes marginales son muy bajos, los precios de la electricidad caen. Y por lo tanto, esas inversiones, si son retribuidas únicamente a través de los precios del mercado de la electricidad como lo conocemos ahora, va a llegar un momento en el que no tengan una rentabilidad suficiente, no tengan una perspectiva de ingresos futuros que justifiquen el que esas inversiones se lleven a cabo. Por lo tanto, pueden existir los recursos, puede existir el deseo por parte del sector empresarial de llevar a cabo esas inversiones, pero si la regulación falla porque no reconoce la naturaleza propia de la tecnología, en este caso las energías renovables, esas inversiones no se van a llevar a cabo. Por lo tanto, es necesario acompañar esos objetivos y acompañar esos recursos con una reforma regulatoria, como, por ejemplo, a través del uso de subastas como las que está contemplado llevarse a cabo una vez que se apruebe la ley de cambio climático y transición energética, porque si retribuimos a las energías renovables a través del precio resultante en una subasta que se celebre en el momento de la inversión, los precios resultantes de esa subasta van a reflejar el coste medio de esas inversiones y no el coste marginal, que es un coste realmente bajo. Por lo tanto, complementariedad entre objetivos, recursos y reformas, porque en muchos campos, en muchos aspectos, sin ese acompañamiento de esas reformas, los objetivos puede que no se lleven a cabo. Por lo tanto, creo que el guión está escrito, es un guión cuya música me gusta. Ahora nos toca rodar esa película y que sea una buena película y que además ganemos el Goya. Los recursos ya se nos han asignado a España, pero ahora nos toca intentar darle el mejor uso posible a esos recursos que nos van a llegar, esos 70.000 recursos en forma de transferencias principalmente. Y es aquí donde yo creo que está gran parte del kit de la cuestión. ¿Cómo vamos a asignar esos recursos para conseguir que seamos capaces de llevar a cabo proyectos transformadores, proyectos con capacidad de generar empleo, proyectos con capacidad de generar tejido industrial y hacerlo al menor coste posible, porque de esa manera podremos hacer, en vez de 10 proyectos, podremos hacer 20. Y eso va a depender en buena medida de cómo diseñemos esos mecanismos de asignación. Estamos en un contexto en el que hay un gravísimo problema de información asimétrica. El regulador, o en este caso el gobierno que tiene que asignar esos fondos, ciertamente desconoce todos los detalles relativo a los proyectos. Por ejemplo, cuál es el monto, cuál es el coste de cada uno de esos proyectos y hasta qué punto son proyectos que van a aportar adicionalidad, es decir, proyectos que no se lleven a cabo sin el uso de esos fondos. En la práctica de la regulación, por ejemplo, la regulación de los servicios públicos, existe ya experiencia sobre cómo tratar o cómo asignar fondos o recursos o fijar precios en presencia de información asimétrica, y creo que tenemos mucho que aprender de esas prácticas. De nuevo, el uso de subastas o el uso de
tarificación por baremos, pueden ser prácticas que se puedan poner en marcha con éxito para seleccionar entre todas las posibles empresas que estén dispuestas a llevar a cabo un proyecto, aquellas que sean capaces de hacerlo de la mejor manera y con menor coste. Ciertamente eso va a depender del tipo de proyecto del que se trate, porque existirán ocasiones en las que haya un proyecto para el que solo exista una empresa capaz de desarrollarlo y, por lo tanto, tendremos que pensar en otros mecanismos que no sean mecanismos competitivos para llevarlos a cabo. Creo que la claridad en la fijación de esos mecanismos, de esos criterios de asignación es fundamental, entre otras cosas, para evitar algo que me preocupa, que es la búsqueda de rentas. El Gobierno se tiene que gastar una cantidad de recursos y va a haber una cola de empresas dispuestas a gastárselo y queremos que esos recursos se los gasten de manera eficiente y no a través de actividades de rent-seeking. Como decía antes, la información asimétrica es muy importante y se refiere al aspecto de la adicionalidad. No queremos que esos recursos se dediquen a financiar proyectos que se hubieran llevado a cabo en cualquier caso, es decir, que se produzca una suerte de efecto crowding out, es decir, que simplemente estemos reemplazando recursos privados por recursos públicos, y también a través de los mecanismos de asignación podremos intentar comprender si ese efecto de adicionalidad existe o no existe. Hay una cuestión que me preocupa particularmente en cuanto a cómo se asignan esos fondos y se refiere a la estructura de mercado. Vamos a estar financiando proyectos en las actividades de futuro y no me gustaría que con estos fondos estuviéramos dando los recursos a las empresas de siempre porque estaríamos consolidando su dominancia en el mercado. Hay empresas que ahora mismo quizás no existan, pero que existirían si fueran receptores de esos fondos, o empresas que son lo suficientemente pequeñas como para poner en marcha incluso la petición de estos recursos. Por lo tanto, creo que sería deseable que también pusiéramos y diéramos algún tipo de mecanismos que permitieran dotar dinero a fondos a través de los que, por ejemplo, se financien startups o empresas que fueran particularmente dinámicas y que nos permitieran desconcentrar la estructura del mercado o al menos no incidir en esa excesiva concentración. Hay otra cuestión, y ya no me extiendo mucho más para darle también la palabra a Ernest, que estoy segura que nos contará cosas muy interesantes y detalles más concretos sobre estas cuestiones que estoy aquí suscitando. Hay una cuestión que me preocupa y es el retorno público de estas inversiones más allá de los efectos dinamizadores que tenga sobre la economía. Por ejemplo, se me ocurre, si hemos decidido que a través de estos fondos se financie el despliegue de la red de fibra óptica en las zonas rurales y, por ejemplo, Telefónica ha sido la empresa encargada de llevar a cabo esta inversión y a través de estos mecanismos de licitación hemos comprendido que para que ese proyecto se pueda llevar a cabo, pues Telefónica necesita que se aporte el 10% del monto total del proyecto. Entiendo que lo adecuado y lo justo para el contribuyente es que si el Estado aporta el 10% del importe de ese proyecto, pues acabe siendo propietaria del 10% del capital de ese proyecto, que se puede canalizar quizás a través de un joint venture entre el propio Estado y la propia empresa Telefónica, lo cual entiendo, y Ernest, corrígeme, que también sería compatible con el actual marco temporal de ayudas de Estado y garantizaría que todos nosotros como contribuyentes, porque en definitiva los fondos europeos también vienen de nuestros propios impuestos, pues nos beneficiaríamos como parte del capital de esos mismos proyectos, también poniendo en valor algo que creo que se ha ido olvidando, que es el valor del sector público empresarial. Y ya por último, por no insistir más, simplemente lanzo la cuestión sobre la que podemos ir discutiendo. Me parece que también es una oportunidad única para poner también en valor algo que había perdido valor, que es el valor de la política industrial. Queremos que estas inversiones se lleven a cabo, queremos plantar molinos eólicos y huertos solares en nuestros campos, queremos que con ello se genere electricidad libre de emisiones, pero también queremos que en ese proceso se utilice industria que sea capaz de generar empleo y tejido empresarial en nuestro país. Por lo tanto, sin necesariamente caer en el proteccionismo
creo que lo debemos utilizar como una oportunidad para poner en valor las políticas que hagan, que permitan que nuestro sector industrial también participe en este proceso. Y con esto lo dejo para dar la palabra a Ernesto. Muchas gracias, Natalia. Y bueno, has dicho cosas muy interesantes, como no podía ser de otra manera. El Fondo de Recuperación como una palanca extraordinaria de cambio de nuestro modelo productivo, de reindustrialización verde, de otro modelo de producir, seguramente también de consumir. Que la transición ecológica está en la primera división de la política, al menos ahora hemos logrado que esté en todos los debates y en el propio Fondo de Recuperación de la Unión Europea, es la política estrella junto con la digitalización, y los fondos tienen que ir a eso sí o sí. Has dicho otra cosa también muy importante, y es que habrá que estar muy vigilantes para que no sean las empresas de siempre, y para hacerlo de siempre en las que se lleven los fondos solo que disfrazados de verde, y hay mucha experiencia, ¿verdad?, de lo que son las políticas de lavado de cara verde de muchas actividades que no lo son, pero que bueno, hay mucha experiencia ahí. Habrá que estar muy vigilantes para que no se financie aquello que se iba a hacer de todas maneras, pero que aquí puede encontrar una fuente de financiación barata y fácil, ¿verdad? Y eso sería también una pérdida de recursos. En fin, que hasta acá has tocado temas también muy buenos. Has planteado algo que a mí me parece imprescindible, y es que en paralelo a este fondo de recuperación, que son recursos, hay que hacer reformas. Y yo recuerdo que en estos momentos en España y probablemente en Europa, reformas pendientes que ya están en el Parlamento en forma de leyes. Está la ley de cambio climático, está todo el paquete de economía circular y de la ley de residuos, está todo el tema de la ley de movilidad. A nivel europeo está la PAC debatiéndose y presenta mala cara, ¿verdad? La PAC, lo que sabemos de la PAC hasta ahora es que no va en la buena dirección de una PAC que impulse la transformación ecológica de nuestra manera de producir alimentos, de nuestro modelo agrícola. Y, en fin, que no es suficiente con tener recursos, sino que hay que hacer también reformas. Y también son los dos elementos complementarios. Muy bien, sin más, le doy la palabra a Ernest Urtasun. Muchas gracias, Natalia, y seguimos ahora debatiendo y profundizando sobre todas las cuestiones que has tocado. Bien, gracias, Fernando. Me escucháis bien, ¿verdad? Gracias, Natalia. La verdad que es un placer estar aquí con todos y todas vosotros. Son días de mucho debate sobre el Fondo de Recuperación, sobre la crisis económica muy dura que tenemos por delante. Y siempre es un placer porque se aprende mucho en estos debates y particularmente con intervenciones como la que acaba de hacer Natalia, que creo que ha situado muy bien los elementos, sobre todo de reto, a escala de lo que es la transformación del modelo productivo en España y hacia dónde debemos ir, ¿no? Que creo que la verdad que creo que falta reflexión sobre ello, ¿no? La verdad que me ha gustado mucho tu intervención porque realmente has aportado elementos importantes, ¿no? Y yo seguramente lo complementaré más desde la óptica europea, ¿no? Sobre cómo tenemos la negociación del fondo, ¿no? Y cómo está, digamos, la respuesta europea o cómo se está dando esta respuesta europea en relación a la que se dio en la crisis anterior, ¿no? Que quizá vale la pena empezar por aquí, ¿no? Yo creo que en la crisis anterior los estados, básicamente, saliendo de una crisis financiera durísima, tuvieron un problema de solvencia monumental derivado de un diseño completamente errático del Banco Central Europeo, que no sostenía sus emisiones de deuda. Y esta es una batalla que desde el 2010, 2011 hasta ahora se ha venido dando con los halcones del Bundesbank no queriendo modificar esa política y otros países empujando hacia otra dirección, y que es una batalla que se ha ganado. Yo creo que eso es importante decirlo, ¿no? En estos momentos, España puede presentar los presupuestos que presentó el otro día con un nivel de déficit elevado, porque el Banco Central Europeo está comprando deuda en el mercado secundario a punta pala, manteniendo nuestras emisiones de deuda a un coste extremadamente reducido. Y ese es ahora mismo, me atrevería a decir, el principal colchón de seguridad que tenemos frente a la pandemia, el programa de compra de bonos de la pandemia. Después hay problemas asociados a ese programa, ¿no? Bueno, a ese y también a la compra de bonos corporativos, que nosotros hemos estado mirando mucho en el Parlamento Europeo, que se estaba comprando, cómo eso podía o no podía ayudar a la transición ecológica.
Pero bueno, quería mencionar esto porque me parece que es una parte extremadamente importante de la respuesta a la pandemia. A pesar de ello, la respuesta que los Estados miembros están dando a la Unión Europea y a pesar del colchón de seguridad del Banco Central, está siendo asimétrica, muy asimétrica. El nivel de gasto público de los distintos países es muy distinto. Alemania y Francia, bueno, Alemania prácticamente, ahora no tengo los datos actualizados, pero hace pocos meses prácticamente era la que había puesto el 50% de recursos del global de la zona euro de respuesta a la pandemia, ¿no? Y eso está generando unas distorsiones, evidentemente, competitivas en el mercado interior europeo muy grandes, ¿no? Y en eso España tenemos un problema que tenemos que ver cómo afrontamos, ¿no? Porque, evidentemente, si nuestros socios de al lado invierten mucho más dinero e intervienen más sus empresas que nosotros, eso pues, va a afectar pues, la competitividad de muchas de nuestras empresas en el mercado interior, ¿no? Y ese es un problema que quería mencionar porque creo que el fondo de recuperación en gran parte, en el fondo, al inicio es un intento de tratar de nivelar un poco ese desequilibrio. Que no vamos a lograr, evidentemente, con el fondo de recuperación, nivelar la respuesta fiscal de todos los países, sobre todo porque, como decía Natalia, este no es un fondo pensado tanto como medida contracíclica, aunque va a tener efectos contracíclicos evidentes porque se van a abocar muchos dineros, sino más bien pensando en la transición del modelo productivo, ¿no? Pero aún así es un instrumento importante, ¿no? Y que si cogemos todo el paquete global, yo suelo decir estos días que la Unión Europea, de la crisis financiera hasta ahora, ha movido sus consensos de una convicción muy fuertemente neoliberal vinculada a lo que fue la Troika en su momento, hacia posiciones de política económica más medidas, más racionales, de tintes más socialdemócratas, que nos acercan a una respuesta un poquito mejor, sin ser perfecta, ¿no? Con una política monetaria pues, mucho más expansiva, interviniendo en los mercados de deuda y con voluntad de desarrollar mecanismos fiscales a escala de la Unión, ¿no? Entonces, ahí es donde nace en julio el famoso fondo de recuperación, ¿no? Que creo que en el fondo lo que hemos creado, lo más importante, hemos creado eurobonos. Tantos años hablando de eurobonos, hemos creado deuda federal. La deuda federal de alguna forma ya existía, pero no en este volumen, ¿no? La Comisión Europea va a emitir deuda compartida por valor de 750.000 millones de euros para transferir directamente a los países, que esa es la otra gran novedad. Por primera vez los instrumentos comunitarios no son para préstamos condicionados con todo lo que ello supuso en su día, sino que son para realizar transferencias, ¿no? Y esa es la gran novedad del acuerdo de julio, ¿no? Ahora, evidentemente, pues necesitamos que ese dinero se use bien, que se use en la buena dirección, ahora apuntaré a algunas cosas, y sobre todo que no, por ejemplo, que no lo malgastemos, que eso es una de las peleas que ahora tenemos, ahora os explicaré un poco de ello, que no lo malgastemos potenciando, por ejemplo, los combustibles fósiles, porque este es un debate que estamos teniendo en el Parlamento Europeo de forma muy concreta y bueno, hay gente que quiere utilizar esa pasta para seguir invirtiendo en gas y en una supuesta transición justa del carbón que al final alargan tanto que ya no es transición, ¿no? Bueno, entonces ese es el debate de fondo que estamos teniendo ahora sobre el fondo, ¿no? Entonces, quizá para situaros un poco a nivel de calendario, ¿no? Y de mecanismo de decisión, ¿no? Porque esto es un poco, hay una nebulosa, nadie sabe exactamente qué estamos discutiendo en el Parlamento en relación a lo de julio. Bueno, en julio los Estados miembros se pusieron de acuerdo en el instrumento, pero luego ese instrumento básicamente se desarrolla en varios reglamentos, ¿vale? Porque no es un instrumento, son varios, ¿no? Hay un instrumento de movilización de inversión privada, que es una extensión del Plan Juncker, que se llama InvestEU. Hay otro instrumento que se llama Just Transition Mechanism para la transición de energías contaminantes. Hay otro instrumento que se llama Technical Assistance Facility, que para ayudar a los Estados miembros a absorber los fondos, que es importante. Había un instrumento que a nosotros nos gustaba mucho, que era una cosa que se llama Solvency Support Instrument, que era para ayudar desde Europa a la solvencia de las pequeñas y medianas empresas, que es un reto importante que tenemos también en España. Eso ha caído porque el Consejo se lo cargó. Y después está el reglamento madre, que se llama RRF, ¿vale? Por sus siglas en inglés, que significa Recovery Resilience Facility, que es la que va, digamos, a canalizar el 80% de las inversiones, que es el reglamento del fondo. Llamémoslo así. Y eso legalmente es un reglamento europeo, o sea, tiene ese rango de ley en el ordenamiento jurídico europeo y lo estamos tramitando en procedimiento de codecisión, que significa que tanto el Parlamento como el Consejo
codecidimos sobre el reglamento, ¿vale? Con la idea, porque el Consejo ya ha votado su posición y ahora mañana creo que cerraremos el acuerdo sobre la posición nuestra del Parlamento, con la idea de los trílogos, que sabéis que es en los procedimientos legislativos nuestros cuando nos sentamos Parlamento, Consejo y Comisión en la codecisión a ponernos de acuerdo, con la idea de que el reglamento esté en vigor el 1 de enero para que los fondos lleguen el 1 de febrero. Vamos a tener retrasos, esto va a ser inevitable. Pero tampoco son dramáticos, porque de ese primer tramo que tiene que llegar a España de 27.000 millones de euros, que ha incorporado el Gobierno en sus presupuestos, también que sepáis que el mecanismo para canalizar esos fondos básicamente es que el Gobierno anota una previsión de ingresos y una partida de gastos en los que recoge esos 27.000 millones, el Gobierno adelanta el dinero y después va a ir recuperando a medida que va cumpliendo las metas del plan que presente ese dinero. Lo digo porque estos días hay mucha preocupación. Bueno, el dinero no llegará el 1 de febrero, llegará el 1 de julio, llegará el 1 de septiembre. Sí, pero España puede empezar a gastar porque España adelanta el dinero, ¿vale? Y después, en todo caso, lo va a ir recuperando un poco más tarde, ¿vale? Pero ese es el calendario con el que nos movemos. ¿Qué tenemos encima de la mesa, así como temas estrella del debate, ¿no? Primero empiezo por lo verde, ya que es un acto organizado por vosotros y con el apoyo de la Fundación Verde Europea. Estamos intentando varias cosas. Primero, aumentar los objetivos climáticos hasta el 40% por lo menos. Es decir, que un 40% del dinero del fondo sirva a adaptación y mitigación de cambio climático. Creo que como oposición del Parlamento lo vamos a lograr y eso es importante. Pero ahí hay un debate aún más importante, que es qué tipo de contabilidad se establece, porque os lo quiero contar porque esta ha sido una de las grandísimas peleas que hemos tenido estos días. ¿Cómo se calcula qué es y qué no es una inversión que puede contabilizar como ese 40%? Y ahí tenemos un reglamento europeo que se llama de la taxonomía, que explica muy bien que una inversión en energía nuclear no es verde, que el gas no es una energía fósil, no es verde, que limita, por lo tanto, mucho el uso del gas. Y por lo tanto ese reglamento, que es muy importante, que el PP detesta profundamente, pero que es una referencia importante, no quiere el PP que ese 40% esté referido a ese reglamento, porque entonces no van a poder gastar la pasta algunos países en hacer canalizaciones de gas o ayudar a minas de carbón o financiar su nuclear. Y esto ha sido una batalla brutal en el Parlamento que creo que vamos a ganar. Y creo que al final ese 40% va a estar referenciado a la taxonomía. Y eso es una grandísima buena noticia si lo logramos, ¿vale? El otro tema es que queremos que en el resto de la inversión, no del 40, sino en el resto, se aplique una cosa que se llama el principio de no dañar significativamente los objetivos medioambientales, que es un principio legal del orden jurídico europeo. El PP tampoco quería eso, y eso está. ¿Qué significa? Que el otro 60% puedes no gastarlo en actividades que te diga la taxonomía, pero no puedes gastarlo en actividades que supongan un daño efectivo al medio ambiente y a la lucha climática, ¿vale? Y esa parte era muy importante también y eso creo que también va a estar. O sea, desde ese punto de vista, las cuestiones verdes creo que van. Luego, como digo, esta es la posición del Parlamento, luego tenemos que ir a negociarlo con el Consejo, pero esas cuestiones verdes van a quedar bien reflejadas, ¿no? Y era muy importante, porque aquí había un riesgo brutal, que era vamos a soltar 750.000 millones de euros en los próximos 4 años en Europa y si esto no está alineado con el Green New Deal, con el Green Deal europeo, olvídate del Green Deal europeo, porque no vamos a alcanzar la neutralidad climática en el 2050 ni vamos a reducir el 60% en 2030 como hemos marcado. Es imposible, ¿no? Ese instrumento era muy importante que contribuyera a la lucha contra el cambio climático. Bueno, ha sido una batalla brutal, pero creo que la cosa está bien enfocada. Mañana tenemos última reunión, a ver cómo termina la cosa. Otra cosa que no queríamos, que ha sido una pelea importante también, es que la Comisión Europea, perdonadme el lenguaje coloquial, usara este fondo para meter las narices donde no le toca, ¿vale? Porque a los funcionarios de ECFIN a veces les encanta meter las narices donde no les toca y sabemos que los frugales y algunos burócratas de la Comisión querían aprovechar eso para meter la mano en reformas del mercado laboral, reformas vinculadas al sistema de pensiones, etcétera, haciendo una vinculación muy fuerte con lo que se llama semestre europeo, que es igual, no voy a extenderme mucho sobre eso. Pero esa pulsión estaba y está. Nosotros lo que estamos diciendo es que el reglamento que vamos a aprobar tiene unos objetivos
muy concretos, lo digital, lo verde. El Parlamento va a añadir más cosas, va a añadir una componente social que no estaba y creo que eso es positivo. Pero no queríamos que hubiera una condicionalidad muy fuerte vinculada al semestre que le permitiera a la Comisión venir a España y decirle, bueno, pero el mercado laboral, ya que usted ha aplicado al fondo, pues yo voy a discutir un poco cómo va a tocar usted esto. Que además algunos eurodiputados españoles liberales y de la derecha tenían mucho interés en apretar en eso. Creo que eso tampoco va a quedar mal. Y luego hemos tenido otra pelea también muy bestia, sobre la llamada macrocondicionalidad, la condicionalidad macroeconómica, ¿no? Que es si tú vas a vincular ese fondo con el cumplimiento de las normas fiscales, ¿vale? Que eso la derecha también ha apretado muchísimo. ¿Qué significa eso? Bueno, básicamente significa, ahora mismo, como sabéis, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento está suspendido para el año que viene, ¿vale? Que eso es lo que le permite a España, básicamente, hacer déficits de 2 dígitos sin entrar en procedimiento de infracción. Eso es una gran noticia y es un acuerdo histórico en Europa. El sacrosanto Pacto de Estabilidad está suspendido. No podía ser de otra manera porque todo el mundo sabe, vamos a unos niveles de deuda y de déficit muy altos para hacer frente a la pandemia, como es normal. Entonces, sin embargo, algunos querían que el año que viene no, porque ya está suspendido, pero el otro, que la cláusula general de escape activada del pacto se revirtiera, el pacto volviera a estar en vigor y que hubiera una condicionalidad muy fuerte en que si tú no empezabas a respetar la senda de déficit que te marcara la Comisión, te pudieran suspender los fondos del Fondo de Recuperación. Esa va a ser una pelea difícil en el trílogo, pero en el Parlamento creo que ese artículo nos lo vamos a poder cargar y vamos a intentar ir con la posición del Parlamento a sacarlo de allí. Yo creo que eso es importante, también por otra cosa, porque creo que estamos en un momento, y Natalia quizá también podrá reflexionar sobre ello, ¿no? de replanteamiento de lo que han sido los grandes dogmas de la política económica en Europa en los últimos tiempos, ¿no? No solo por lo que está haciendo el banco, sino porque tener el Pacto de Estabilidad suspendido es muy relevante, y en la Comisión empieza a haber mucha gente y el propio comisario de Economía que dice públicamente que el pacto no puede volver a estar en vigor tal y como lo conocemos ahora. Y esa es una gran noticia, ¿no? Yo creo que si podemos empezar a revisar esos viejos dogmas del límite del déficit del 3%, del output gap, del structural balance, todas estas variables inobservables que sirven para establecer las sendas de consolidación fiscal de los países, yo creo que esta es una buena noticia, ¿no? Con lo cual, para ir aterrizando el tema, ¿no? Yo creo que el reglamento necesitamos que sea verde. No lo he dicho, pero muy importante, un par de cosas. Vamos a añadir también que haya evaluaciones de impacto de género en los planes nacionales para que se tengan en cuenta cuáles son las medidas que se van a tomar, qué impacto van a tener en la igualdad de género. Eso es muy importante por una cosa, porque la política anticíclica tradicionalmente no ha tenido nunca en cuenta, tradicionalmente en general, el impacto que tiene en la igualdad de género. Y, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo. El plan de Zapatero en su día, que quizá os sonará, que fue un plan de inversión, básicamente fue todo obra pública, que es una actividad, como todo el mundo sabe, intensa en mano de obra masculina, donde las mujeres prácticamente no trabajan, ¿no? Entonces, también cuando tú haces un plan de este tipo, tienes que ver de qué manera sostienes también las rentas y el empleo desde un punto de vista igualitario entre hombres y mujeres, ¿no? Y eso va a estar en el reglamento. Y yo estoy muy contento de que eso esté allí porque era para nosotros muy importante, ¿no? Con lo cual termino. El reglamento, vamos a ver cómo... Creo que a finales de noviembre estará cerrado. Creo que va a quedar bien en lo verde, en lo ambiental, ampliando el scope también en temas sociales. Y creo desde ese punto de vista que es una gran oportunidad para España, ¿no? Como decía antes Natalia, ¿no? Aparte hemos tenido la suerte, esto quiero decirlo, que bueno, el plan de recuperación lo va a pilotar un gobierno progresista con una partida de presupuestos con una voluntad muy clara de apostar por la transición ecológica, con una voluntad muy clara de ir reduciendo las heridas y las desigualdades que hemos tenido en los últimos años. Y también, espero también, con un tema, y termino aquí, que decía Natalia, que es muy importante, ¿no? Con la voluntad también de diversificar el apoyo a los sectores económicos, ¿no? Y ese es un reto que tenemos, porque, en fin, y una de las cosas que me escandalizó más de los últimos años fue ver cómo se ejecutó el Plan Juncker en España. El Plan Juncker en España básicamente se lo llevaron todas las grandes empresas del país. Y eso creo que es lo que hay que evitar con el fondo, ¿no? Y ese punto que ha tocado Natalia me parece muy importante, ¿no? Bueno, termino mi chapa aquí, que creo que ha sido ya demasiado larga. Espero que haya sido interesante y seguro que salen muchas preguntas y podemos desarrollar más. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ernest. Efectivamente, ha sido enormemente interesante todo lo que nos has contado, ¿no? De los intríngulis, que finalmente esos intríngulis, esos reglamentos que pasan enormemente desapercibidos, ¿no? Para casi todos nosotros y nosotras, constituyen al final el nervio sobre el cual se lleva a cabo, ¿no? Y se reparten los fondos y bueno, y después te llevas las sorpresas. Vamos a ver que se culmine tal y como tú has dicho. Bueno, has explicado muy bien todo lo referente al fondo, a cómo se estructura, a sus posibles destinos a grandes rasgos, ¿no? En cuanto que tiene que ir al cambio climático, indexada a la taxonomía, ¿no? Y que no tiene que dañar el medio ambiente. Eso es importantísimo, porque bueno, estamos viendo en estos meses como respuesta inmediata a la crisis hay ciudades y hay comunidades autónomas que están claramente apostando otra vez por el ladrillo, por la salida clásica, ¿no? De la especulación y de la construcción y de la eliminación incluso de las barreras ambientales para agilizar los proyectos en nombre del empleo, ¿no? Por tanto, estas cosas tienen mucha importancia. Bueno, hemos hablado también de que la respuesta a esta crisis no ha sido solo desde las políticas monetarias, vía Banco Central Europeo, sino que por primera vez han sido también vías políticas fiscales que se han suspendido, ¿no? Las sacrosantas dogmas económicos austericidas y del ordoliberalismo, ¿no? Que nos habían traído a la situación del empeoramiento de la crisis financiera de 2008 con la brutal caída entre 2008 y 2012 hasta que se suspendieron los efectos más dañinos de estas políticas austericidas. Pero bueno, estamos ante riesgo, como bien dices. De hecho, aquí el pronunciamiento del Banco de España y de otros organismos vale, sí, muy bien, en el 2021 y el 2022 podemos gastar, pero inmediatamente hay que empezar a elaborar otra senda de ajuste del déficit vía reducción de los gastos, ¿verdad? Estamos frente al peligro otra vez de que levanten cabeza las políticas que ahora, como tú bien dices, han sido derrotadas en el seno de la Unión Europea. Esta es una cosa histórica que no sé si valoramos en su justa medida. Bueno, yo os quería pedir ahora que profundizaréis un poquito en otros aspectos, ¿no? Conocemos de la importancia de la fiscalidad verde para acompañar estos procesos de cambio y de transición ecológica, en este caso, ¿no? mandando señales incentivadoras y también señales desincentivadoras de determinadas políticas, de determinadas economías, de determinadas inversiones, de determinados modelos productivos, pero hemos visto, no con gran sorpresa, pero sí algunos con gran preocupación, como de la presentación de los presupuestos generales del Estado que acaba de hacer este gobierno, la única cuestión que ha suscitado debate es la moderadísima subida del diésel, que no es ni más ni menos que quitarle el diferencial de impuestos negativos que tenían con respecto a las gasolinas, que ni tan siquiera lo revierte en su totalidad, sino que simplemente lo mejora un poco, ¿verdad? Y ha levantado una batalla no solamente en la derecha, como se podía esperar en el caso de Ciudadanos, sino también en el PNV, que es socio del gobierno y que lo ha puesto como condición. Nada más, no ha habido otro tema hasta ahora, ¿no?, que haya suscitado el debate. Entonces, volviendo al tema de la fiscalidad y de la fiscalidad verde, que me preocupa especialmente, sabemos que España es uno de los países europeos que menos fiscalidad verde en términos de PIB tiene y menos impuestos verdes tiene. Sabemos que en términos generales nuestro país tiene un déficit de 7 puntos en Producto Interior Bruto de recaudación fiscal con respecto a la media de la Unión Europea. Y acabamos de conocer los presupuestos generales del Estado y vemos que hay una moderadísima subida de algunos tipos impositivos, de algunos impuestos, pero que es absolutamente insuficiente para adentrarnos en la senda de reducción de este déficit fiscal con respecto a Europa y sobre todo también en el tema de la fiscalidad verde. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo pensáis que habría que moverse en esta dirección? ¿Pensáis que es el momento de también responder con una política fiscal un poco más agresiva en el
tema de recaudación o hay que esperar a que la economía coja un poco de fuelle? ¿Qué pensáis de la fiscalidad verde? ¿Sobre qué temas habría que, o sea, sobre qué aspectos habría que desarrollar tipos fiscales, imponer nuevos impuestos verdes o incrementar los actualmente existentes? En fin, un poco que también planteéis el tema de la fiscalidad. Os quería preguntar sobre también cómo veis el hecho de que los grandes grupos empresariales de este país de construcción se han movido muchísimo y para ser los primeros de estar en la casilla de salida para pillar los fondos de recuperación, para desarrollar políticas de infraestructura, si creéis, porque claro, bajo la denominación de infraestructuras hay muchísimas cosas, hay desde depuradoras de aguas residuales hasta autopistas, ¿no? Entonces, ¿cómo veis esto? Los peligros que veis, sobre qué aspectos de infraestructuras convendría orientar inversiones que sí que son deficitarias en nuestro país, y luego que os pronunciarais también sobre las prioridades en temas de transición ecológica, que excepto la energía que ya ha salido y es un caso claro, sobre qué otras políticas sectoriales podrían estos fondos ser más eficaces para ayudarles, para agilizar esa transición sobre la que necesariamente tienen que abordar. Gracias. Sí, Natalia, perfecto. ¿Cómo quieres que nos vamos comentando? Sí, uno y otro. Has mencionado muchísimos temas importantes, interesantes, y si os parece nos vamos dando la palabra. Yo por pronunciarme un poco sobre lo que has mencionado en cuanto a la fiscalidad verde y el hecho de que el tímido impuesto al diésel parece que se haya caído de los presupuestos. Yo estoy convencida del potencial transformador de la fiscalidad verde en las decisiones de consumo, en las decisiones de inversión y en las decisiones de investigación y desarrollo por parte de las propias empresas. Lo hemos visto en el propio sector eléctrico, en el que el precio del carbono que viene a través del mercado de derechos de emisión en Europa, pues básicamente no solo en España, sino en el resto de los países europeos, ha expulsado al carbón del mix energético, propiciando una sustitución de la producción, de la generación eléctrica con carbón por la producción eléctrica con gas. Y en parte eso ha sido debido precisamente a que el impuesto al carbono pues, generaba esa desventaja relativa entre el uno y otro. Por supuesto, no nos podemos quedar ahí. Estoy totalmente de acuerdo con Ernest que el gas también es un combustible fósil que genera menos emisiones que el carbón, que la quema de carbón, pero también es un combustible fósil que no lo debemos olvidar y que por supuesto no debería ser receptor de los fondos de recuperación. Por lo tanto, convencida del poder de los impuestos y de los subsidios, de la política, de la fiscalidad en general para guiar las decisiones de consumo y de inversión. En cuanto al tema del diésel, más allá de la cuantía, yo no he hecho los cálculos de lo que significaba realmente en cuanto a recaudación, me parece que es una oportunidad perdida, porque si bien creo, y efectivamente puedo compartir, pues que la elasticidad, que no hubiera cambiado, que la elasticidad del consumo del diésel pues no es tan elevada, por lo tanto no hubiéramos conseguido reducir los kilómetros recorridos con vehículos de diésel, hubiéramos quizás tenido un mínimo impacto sobre la composición de la flota, es decir, sobre las decisiones de compra de vehículos de los consumidores, no lo sé. Pero lo que sí que creo también es la potencia de los mensajes que se envían. Si enviamos el mensaje de estamos decididos realmente a recorrer la senda de la transición ecológica con la ayuda de la fiscalidad verde, hagámoslo. Pero no a la primera de cambio, digamos, bueno, donde creíamos que tenía que haber un impuesto para como poco igualar la fiscalidad del diésel y la gasolina, pues nos retiramos. ¿Y cuál es el problema que está de fondo? Porque no es el primer episodio en el que algo así ha ocurrido. También vimos cómo los impuestos a los combustibles fósiles estaban detrás del desencadenante del movimiento de los chalecos amarillos en Francia y otros. Creo que lo que no podemos olvidar es que la fiscalidad
tiene que ir acompañada de otras medidas compensatorias, porque si bien soy partidaria de aumentar la fiscalidad sobre los combustibles fósiles, tenemos que tener en cuenta que hay ciertos colectivos que no pueden evitar que la incidencia del impuesto recaiga sobre todo sobre ellos. Pues personas que no pueden cambiar de vehículo, ya tienen un vehículo diésel o que no pueden recurrir al transporte público porque viven en zonas más alejadas. Es decir, que cuando adoptamos una medida, sea de fiscalidad, o sea de cierres de las centrales de carbón, o sea de cierre de las centrales nucleares, creo que lo tenemos que acompañar con otro tipo de medidas compensatorias para que esos perdedores no se opongan al cambio, para que el PNV no se oponga a que esa medida o que Ciudadanos no se oponga a que esa fiscalidad sobre el diésel forme parte de los presupuestos, medidas compensatorias que tienen únicamente efectos distributivos pero que tienen que estar diseñadas para que no pierdan ese efecto incentivador de la política fiscal. Es decir, pues no sé, entregar a todos los ciudadanos un cheque por el valor de todo lo que se recaude a partes iguales por ese nuevo impuesto del diésel, de tal manera que los ciudadanos perciban que la fiscalidad verde tiene beneficios en forma de recaudación y que asocien lo que pagan con el diésel con los beneficios que obtienen vía la contribución. Es decir, pensar en fiscalidad, pero no quedarnos solo en los impuestos y los subsidios, sino también pensar en medidas compensatorias. Vale, quizá por añadir, bueno, hay un gran debate sobre la reforma de la fiscalidad en general en Europa y de la fiscalidad ambiental, ¿no? La fiscalidad en general, porque bueno, sigue siendo uno de los grandes agujeros que tenemos con paraísos fiscales dentro de Europa, con también, digamos, competencia fiscal de las distintas jurisdicciones del impuesto de sociedades, que es un auténtico desastre. Bueno, tenemos varias medidas que llevamos trabajando desde hace tiempo que no terminan de salir adelante, como por ejemplo organizar una base común imponible del impuesto de sociedades, ¿no? Que permitiría que los países no se hagan dumping fiscal mediante deducciones y bonificaciones de su base impositiva. Bueno, la fiscalidad sigue siendo uno de los grandes temas en Europa. Tenemos un mercado interior completamente integrado y 27 jurisdicciones fiscales que siguen compitiendo entre ellas. Esto sigue siendo un desastre y ahí tenemos uno de los grandes retos de la Unión de los próximos tiempos, ¿no? Dicho así, el hecho de ir avanzando hacia nuevas figuras tributarias que permitan recaudación, pero que también permitan, digamos, modificación de determinados ámbitos y actividades, va avanzando. Entonces, ahora encima de la mesa hay un gran debate en Europa, que es el debate de los nuevos recursos propios, ¿no? O sea, de esos 750.000 millones de euros de deuda que vamos a emitir, de hecho, los Estados miembros en julio no se pusieron de acuerdo en cómo reembolsarla, ¿vale? Eso es un tema que es poco conocido, pero nadie sabe cómo se va a devolver aún esa deuda, ¿vale? O no se ha decidido aún. Ahí hay un miedo, digamos, que es que si no se toma una decisión sobre nuevos recursos de la Unión, que es lo que queremos que reembolse esa deuda, pues tenga que ser el presupuesto europeo ordinario que lo vaya a reembolsar, ¿no? Y eso a largo plazo puede provocar unos recortes en los programas habituales que conocemos de la Unión brutales, ¿no? Y eso hay que evitarlo. Y por lo tanto hay un gran debate abierto sobre nuevos recursos de la Unión. Y en esos nuevos recursos de la Unión va a jugar un papel muy importante la fiscalidad ambiental. ¿Vale? Lo que está encima de la mesa, por ejemplo, algunas nuevas figuras que se van a introducir, se está hablando de un impuesto europeo al plástico, que sería una muy buena noticia. Se está hablando también de un impuesto al queroseno de los aviones, que eso la derecha no quiere ni oír hablar de ello, pero como sabéis, la industria aeronáutica no paga ni un duro por el queroseno que utiliza, lo cual es bastante alucinante, teniendo en cuenta que es una industria altamente contaminante, pero no paga ni un duro en impuesto por el queroseno que utiliza, que en su día eso fue una medida que se hizo
para facilitar el desarrollo tecnológico del sector hace un montón de años, ¿no? Pero bueno, a día de hoy, sabiendo como sabemos que tenemos que reducir el tráfico aéreo, sobre todo dentro de la Unión, pues ese impuesto al queroseno a nivel europeo es muy importante, ¿no? Eso está más bloqueado. El impuesto al plástico, ese debate está más adelantado, el impuesto al queroseno está más bloqueado. Y después otro de los temas que está encima de la mesa es un impuesto del carbono en frontera, ¿no? Que es una cosa que creo que sí va a salir, sí que la vamos a ver, que significa que básicamente productos que vienen de fuera de la Unión, que son producidos con una intensidad de carbón muy alta, que pagan un impuesto en entrada, ¿no? Ese debate está encima de la mesa y pronto veremos figuras impositivas de este tipo avanzar. Y van a jugar un papel muy importante en el reembolso de la deuda del Fondo de Recuperación, ¿no? Yo creo que es un esquema que está bien pensado, ¿no? Es decir, vamos a emitir deuda y el reembolso lo hacemos además con nuevas figuras contributivas que algunas tienen que ser claramente vinculadas a la imposición ambiental, ¿no? Bueno, no está ganado, porque como os digo, esos nuevos recursos propios no están decididos. Ahora mismo no está decidido cómo se va a reembolsar la deuda, pero creo que se abre camino esa vía que creo que es por donde hay que empujar, ¿no? Ernest, y yo tengo Fernando, si me permites una pregunta. Me parecería una buenísima noticia que se aprobara el ajuste de carbono en frontera. Creo que además sería un coadyuvante de que otros países además pudieran también sumarse a la imposición del carbono, porque entiendo que eso les eximiría del pago de ese arancel en función del contenido de carbono de las exportaciones que hagan a Europa. Creo que en cierta manera evitaría parte de las deslocalizaciones que se producen por esta fiscalidad asimétrica entre países. Es decir, me parece que sería realmente positivo. Pero, sin embargo, tengo dudas y por eso te lo traslado a ti, porque es un área que desconozco. ¿Hasta qué punto, desde el punto de vista de relaciones internacionales, es algo realmente factible? Tengo miedo de que realmente, si la Unión Europea va en serio con el impuesto de carbono en frontera y nos acercamos realmente a su puesta en marcha, esto pueda desencadenar represalias desde el punto de vista comercial, una guerra de aranceles, y simplemente esa propia amenaza sea lo que haga que no se acabe poniendo en marcha. ¿Ese tema cómo está? Bueno, pues iba a decir, un mal precedente con esto, que es el tema del impuesto digital, ¿no? El impuesto digital, que lo tendríamos que haber ya introducido a escala de la Unión Europea desde hace mucho tiempo, como Trump nos ha amenazado con una guerra comercial si lo introducimos, no lo hemos introducido. De hecho, se ha pospuesto su introducción, ¿no? Y ese realmente es un problema. Evidentemente, estas cosas, yo creo, siempre es mejor desarrollarlas en el marco del G20, ¿no? Cuando tú adoptas este tipo de decisiones en el marco del G20, y es lo que se está esperando, en el fondo con el impuesto digital están esperando a que Trump pierda las elecciones, crucemos los dedos, para que luego esto se pueda volver a reactivar en el G20, ¿no? Y hacerlo de forma concertada con las grandes economías, ¿no? El impuesto digital, digo ahora. Entonces, ese impuesto del carbono en frontera, lo lógico sería también que lo pudieras concertar en un marco multilateral, que en este caso, como las pobres Naciones Unidas las tenemos un poco paralizadas, pues esto se hace en el marco del G20, ¿no? En los últimos años. Pero es un riesgo, pero en cualquier caso yo creo que la Unión Europea tiene que arriesgar también. Yo creo que es verdad que digamos, hay un riesgo de que se puedan contestar con medidas de guerra comercial contra la Unión Europea, pero la Unión Europea tiene también una posición de fuerza allí, ¿eh? Al final, el mercado único europeo es el principal mercado económico del mundo, el principal. Todo el mundo quiere venir a vender aquí, todo el mundo. Y entonces, bueno, abrirle una guerra a la Unión Europea también desde fuera no es fácil, ¿no? Entonces, yo también, por eso cuando hablamos muchas veces de qué interés tenemos en tener instrumentos integrados a escala de la Unión, en cualquier caso, lo que es seguro es que ese impuesto ajuste del carbón a nivel de países individualmente no lo podríamos hacer. Eso lo hacemos en el marco de la Unión o no lo podremos hacer. Entonces, yo creo que, bueno, el impuesto digital nos indica que esos peligros están, porque nos hemos echado atrás por una amenaza de guerra comercial de Trump, es así. Pero bueno, yo creo que desde el Parlamento, por lo menos, las fuerzas progresistas tenemos que empujar para que la Unión Europea arriesgue, ¿no? Y para que también, lo que decimos muchas veces, ¿no? Que la UE en los temas ambientales y en otros pueda ser
establecedora de parámetros, ¿no? de políticas, ¿no? Y que después, bueno, pues ese impuesto de ajuste al carbón pues pueda ser seguido por otras economías, ¿no? Pero bueno, es una pregunta muy pertinente la que me has hecho, desde luego, sí. Vamos a ver, he estado atento a algunas de las preguntas que han hecho las personas que están conectadas y hay alguna de ellas que va en orden sobre todo dirigidas a ti, Ernest, de cómo vamos a garantizar que los recursos vayan a donde deben ir y que no se malgasten o que todos estos peligros que tú incluso has ido enunciando, ¿no? Si están plenamente garantizados con los reglamentos que se van a establecer y quién después es el último supervisor de que aquellas inversiones o aquellos proyectos que no hayan cumplido con los objetivos y se anulen o se devuelvan o cómo está la cosa. Esta es una de las preocupaciones. La otra que ha aparecido, Natalia, es sobre que está muy bien lo de la transición energética, lo de el fomento de las renovables, acabar con los combustibles fósiles, pero no has dicho nada sobre la necesidad de la reducción de los consumos, de decrecer en consumo energético, en definitiva. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? ¿Qué parte de la solución del problema está también en el ahorro, la eficiencia, es decir, en el decrecimiento de lo energívoros que somos? También quería preguntarte, ha salido mucho en estos días la apuesta por el hidrógeno como una gran solución y como la potencialidad, un gran desarrollo tecnológico industrial. ¿Cómo lo veis, tanto Ernest como Natalia? Y bueno, tener en cuenta que nos queda un cuarto de hora aproximadamente y vamos, distribuiros las intervenciones, pero teniendo en cuenta que nos quedan 15 minutos, ¿vale? Si quieres, Ernest, nos cuentas cómo se va a asegurar a Europa. Vale, sí. Empiezo yo. A ver, no lo he contado, pero en el reglamento estamos intentando mejorar eso, poner muchos mecanismos de control de gasto, que en eso yo creo que vale la pena y es importante. Y en eso todo, la verdad que es bastante transversal, todos los grupos políticos estamos de acuerdo. Medidas contra la corrupción, medidas de fiscalización del gasto. Ahí básicamente lo que hemos hecho es hemos empoderado y le hemos dado capacidad de fiscalización a la OLAF, a la Oficina Antifraude, para que tengan mayores competencias en la fiscalización de la ejecución, ¿vale? OLAF funciona muy bien, es una oficina muy potente que ha destapado muchísimos fraudes en el uso del dinero europeo y vamos a empoderar a la OLAF en el reglamento. Eso es una primera medida. Luego, la Comisión también va a estar vigilando el cumplimiento de los objetivos del plan, ¿vale? Que eso en la parte reforma semestre nos gusta menos y por eso hemos tratado de debilitar eso en el reglamento, pero hombre, hay otras partes que sí que queremos que la Comisión esté muy atenta, ¿no? Y particularmente, en fin, por ejemplo, con la ejecución del 40% que tiene que ir destinado a clima y biodiversidad, y si la taxonomía es la referencia, si le vamos a pedir a la Comisión, y eso desde el Parlamento vamos a estar muy atentos, le vamos a pedir a la Comisión que sea muy vigilante, que la taxonomía se aplique a rajatabla. Si logramos meterlo en el reglamento, que a nadie se le ocurra, si logramos poner la taxonomía, que lo lograremos, financiar una infraestructura gasística, ¿no? Que hay muchos países que quieren usar el dinero para eso. Es así, eso es una realidad, ¿no? Con lo cual, esos mecanismos contra el fraude, para que el dinero se gaste bien, los estamos intentando reforzar, ¿no? Yo creo que eso va a ser importante. De todas maneras, también, sobre eso quiero decir una cosa, va a ser muy importante también los controles nacionales que establezcamos, porque al final la discrecionalidad del gobierno en ejecutar ese fondo va a ser muy grande. La Comisión va a controlar, OLAF va a controlar y eso va a ser importante, pero también ya a nivel de España creo que es importante también que le exijamos a nuestro gobierno en este caso, porque es el nuestro, por lo menos el mío, que sea también muy vigilante en la ejecución, ¿no? Y probablemente yo creo que sería una buena idea, no sé si está previsto, que hubiera algún mecanismo específico de control de ejecución del gasto del Fondo Europeo hecho propiamente en España, ¿no? Yo creo que sería una
las maneras de producir hidrógeno, pero puede surgir actividad no contaminante, según tengo entendido, y haber aportado una estrategia sobre hidrógeno verde que me parece interesante en el caso de España, ¿no? Pero le dejo esto a Natalia porque no quiero meterme en temas que no termino de dominar. Bueno, yo quería primero referirme a la cuestión que se plantea sobre el decrecimiento. Yo creo que lo que hay que hacer es crecer mejor. Hay que apostar porque el cambio tecnológico nos permita seguir produciendo, pero que esa producción no genere emisiones de gases de efecto invernadero. Creo que la crisis de la pandemia nos ha puesto de manifiesto lo costoso que es desde un punto de vista económico, social, el decrecimiento. ¿Cuánto tendríamos que decrecer para que sin cambiar nuestra tecnología ese decrecimiento se tradujera en una reducción de emisiones suficiente como para que sigamos en la senda de no calentar demasiado el planeta, no generar una concentración excesiva de gases de efecto invernadero en la atmósfera que sean compatibles con el Acuerdo de París? El decrecimiento creo que no solo no es la solución, sino que además que traería unos costes que no estaríamos dispuestos a asumir, y lo primero que tendríamos en contra sería a la sociedad, porque el crecimiento en definitiva son recursos, es empleo, es actividad, es de lo que vivimos todos los días, y la sociedad no va a querer luchar contra el cambio climático si eso genera decrecimiento y por lo tanto pérdida de riqueza. Pero es que no tenemos que decrecer para tener una actividad económica que sea compatible con la lucha contra el cambio climático. Lo que tenemos que hacer, insisto, es crecer mejor. ¿Que hay que invertir en eficiencia energética? Por supuesto, pero tengamos en cuenta que cuando invertimos en eficiencia energética no toda esa, digamos, inversión se traduce en ahorro y en reducción de emisiones, porque si somos capaces de ser más eficientes energéticamente, quiere decir también que el coste energético es menor, y cuando el coste de algo baja, su demanda aumenta. Es decir, que hay un cierto efecto rebote que seguramente no neutraliza la totalidad de la inversión energética, pero que en cierta manera mitiga también ese ahorro inicial. ¿Es bueno invertir en eficiencia energética a pesar de que pueda traducirse en una mitigación de ese efecto de la reducción de emisiones? Por supuesto que sí, pero no pensemos que si ahorramos el 100% de ese ahorro se va a traducir en reducción de emisiones. Creo, y nos lo preguntabas antes, Fernando, en una de sus primeras intervenciones, que una de las apuestas estratégicas que hay que hacer, tanto para impulsar la economía como para impulsar la transición energética, es invertir en investigación y desarrollo. Los límites de las tecnologías existentes son infranqueables. Lo único que permite que avancemos es la investigación, que nos permite identificar materiales de menor coste con mayor eficiencia energética, o con mayor capacidad de almacenamiento, o con mayor capacidad de transporte de la energía, reduciendo las pérdidas. Y por lo tanto creo que hay que hacer una fortísima apuesta por el I+D, que tiene unos, lo digo como investigadora, que creo que tiene unos efectos multiplicadores muy potentes. Creo que en España hay muchísimo talento, hay gente con muchísimas ganas de llevar a cabo proyectos que serían muy innovadores y que no lo pueden hacer porque no tienen acceso a esos recursos. Esto entronca un poco con la pregunta que nos has hecho sobre el hidrógeno. El hidrógeno es una tecnología que permitirá el almacenamiento energético y también su uso directo en algunos procesos industriales para los cuales la electrificación no es factible, y por lo tanto no se podrá recurrir a la generación de electricidad con energías renovables para descarbonizar esos sectores a los que la electrificación no alcanza, y el hidrógeno aparece como esa vía de descarbonización alternativa a la electrificación. Me parece muy interesante. Yo no soy tecnóloga, por lo tanto no soy capaz de evaluar realmente si la madurez actual de la tecnología o la falta de madurez o
las competencias que tenemos en España en estos momentos nos sitúan en una posición ideal, pero me parece muy interesante que se apueste por ciertas líneas estratégicas y se adopte casi como una estrategia país. Para desarrollar el hidrógeno, insisto, hace falta investigación y desarrollo y creo que ambas realmente son muy complementarias. Sobre esto del hidrógeno, Fernando, si me permite, simplemente una cosa que vale la pena señalar, sin ser un experto del tema, pero es verdad, como decía ahora Natalia, que hay actividades donde la electrificación no es posible y el hidrógeno ofrece una solución, ¿no? Una de ellas es el sector aeronáutico. Electrificar, digamos, los aviones es altamente complicado y Airbus ahora mismo está apostando por el desarrollo de un avión a base de hidrógeno comercial que quiere poner en marcha en 2030, ¿no? Lo digo porque, bueno, no sé si esa es una salida, pero desde luego hay que encontrarle una alternativa a la aviación que, como sabéis, es un problema realmente importante. Y por eso, precisamente, la fiscalidad del queroseno es tan importante, porque lo que hará, incentivará, será que otras empresas busquen alternativas y es lo que realmente hace que se desencadene ese proceso tecnológico. Es decir, que los impuestos no solo afectan al consumo, también afectan a los incentivos de que las empresas busquen maneras alternativas de prestar ese mismo servicio. Y yo creo que en el sector de la aviación, que como decía Ernest, es uno de los sectores más contaminantes y a los que por ahora se le ha metido menos mano, creo que la fiscalidad del queroseno sería un catalizador del I+D para encontrar alternativas y entre ellas, como decía Ernest, vía el hidrógeno. Pepe Larios nos está diciendo en el chat que de ninguna de las maneras, que esto del hidrógeno es fatal, pero bueno, ya veo que hay mucho debate alrededor, o sea que estará bien oír opinión. Sí, ¿no? Como efectivamente el hidrógeno levanta pasiones igual que el debate sobre crecimiento y crecimiento. Yo siempre digo que, bueno, mi posición al respecto es que hay de crecer mucho en actividades insostenibles y crecer en actividades sostenibles. El balance final en términos de PIB no sé cuál será. Lo que sí sé es el balance en términos de empleo, que será muy positivo para la creación de empleo y probablemente para la salud del planeta y de todos nosotros y finalmente de la economía. Como vamos muy pillados ya de tiempo, Natalia, antes te había quedado en el tintero un tema del que habías dicho que querías hablar, ¿no? Y es muy pertinente porque enlaza también con la pregunta de las dudas que a todos nos genera. Bueno, tenemos la política que tenemos el Estado que tenemos, ¿no? Que es un Estado plural y que tiene distintos niveles de competencias y de administraciones. Y entonces en España hemos oído al presidente que el reparto de los fondos va a tener también una componente territorial, las comunidades autónomas van a gestionar el 50%. Decía Ernest en la respuesta a la pregunta de quién controla que finalmente las cosas se hagan como se deben de hacer y que los fondos no se malgasten o vayan a actividades que no sean las acordadas, ¿verdad? Que los estados tienen un papel fundamental. Hemos oído que Presidencia habilita una oficina directamente colgando de Presidencia. No sé si el Ministerio de Economía y finalmente el rol de las comunidades autónomas. ¿Cómo ves esto, Natalia? ¿Qué opinas del sistema que parece que el Estado español, el gobierno está estableciendo para el reparto de los fondos y para el control de los mismos, ¿no? Para que no se malgaste o no sea ineficiente o no sea no pertinente a los objetivos que establece la propia Unión Europea? ¿Cómo lo ves? Y luego, por último, que ambos dos tengáis un par de minutillos para hacer una consideración general sobre qué es lo que nos jugamos como país, si queréis como Unión Europea, en esta salida de la crisis, en este proceso de transición verde, con las políticas, con los recursos destinados. ¿Qué pasaría si esto fracasara, si no se llevara a cabo, si nuestro país no aprovechara esta oportunidad que tenemos? ¿Qué consecuencias podría tener?
Pues Fernando, pedirte disculpas porque lo cierto es que no conozco muy bien cuál es el diseño final de la gobernanza del plan, pero sí que te puedo decir algunas reflexiones al respecto. No me parece mal que parte del dinero se gestione cerca de donde se vayan a llevar a cabo las inversiones, pero yo creo que el Estado tiene que jugar un papel central, si bien no en la gestión, pero sí en los mecanismos de asignación y en los criterios de asignación. Hasta tal punto es así que casi, si me apuras, te diría que la decisión no debiera estar en los estados nacionales, sino en la propia Unión Europea. Si queremos invertir en energías renovables, pues en vez de asignar dinero a cada uno de los países o peor, a cada una de las comunidades autónomas, de tal manera que estamos haciendo una repartición seguramente con criterios distintos a los que se deberán aplicar para decir dónde tienen que llevarse a cabo las inversiones, pues preferiría que dijéramos, en Europa queremos invertir 1000 megas de energía solar. ¿Dónde mejor están situados esos 1000 megas de energía solar? Pues ciertamente en España, en Italia, en Grecia, en los países del sur. Si hacemos un reparto por cuotas nacionales, pues seguramente estaremos violando el principio de ¿dónde es mejor llevar a cabo esas inversiones? Pues a lo mejor la solar en España, Italia y Grecia, pero a lo mejor la eólica en Dinamarca y en Alemania. Es decir, que hay razones de peso por las cuales a veces la asignación, cuanto mayor sea el nivel al que se lleve a cabo, pues más eficiente es. Por supuesto, entiendo que tiene que haber ciertos mecanismos de igualación territorial, pero aplicado al caso español, yo creo que la decisión de las líneas y los proyectos en los que se tiene que invertir tiene que ser a nivel de Estado central, con independencia de que efectivamente en unas regiones haya más inversión en reciclaje, en otras regiones haya mayor inversión en fábricas para la fabricación del vehículo eléctrico, etcétera. Y temo que si ese reparto se hace antes de la definición de los proyectos o no se condiciona realmente a la ejecución de unos proyectos concretos, pues que acabemos distorsionando la que sería la asignación correcta de esos fondos. Déjame que haga una pequeñísima apreciación con respecto a lo del hidrógeno, como estábamos hablando antes, y que también lo ligue con una de las ideas que había mencionado al principio de mi intervención, que tiene que ver con la complementariedad entre reformas e inversiones. Y creo que en el caso del hidrógeno viene mucho a cuento. Podemos invertir en el hidrógeno, pero si a la vez no cambiamos la regulación de la electricidad de tal manera que el hidrógeno se pueda beneficiar de los bajos costes de producir electricidad renovable, de nada sirve que invertamos en hidrógeno para reducir los costes de producir hidrógeno si no estamos asegurando que los costes bajos de producir electricidad a través de energías renovables realmente también acaban beneficiando al hidrógeno, porque sabemos que a través de la electrólisis realmente la producción del hidrógeno necesita electricidad. Por tanto, insisto, inversión en hidrógeno, de acuerdo, acompañada de reformas en la regulación eléctrica que permita que esos menores costes se traspasen a precios. Sí, bien, pues sobre la gestión de los fondos en España, ¿no? Bueno, yo creo que hay una voluntad del gobierno de compartir la gestión, ¿no? de los fondos, ¿no? Bueno, hubo ahora recientemente una conferencia de presidentes autonómicos con von der Leyen, ¿no? En la cual pues se quiere involucrar a las comunidades autónomas. Tiene sentido que los estados, digamos, a pesar de que la caja va a ser única, eso sí. O sea, el dinero va a entrar básicamente vía presupuestos generales del Estado, pero tiene sentido, obviamente, que hay una cierta cogobernanza en un país tan descentralizado como el nuestro, ¿no? Por ejemplo, si uno de los programas va a ser la digitalización de la administración, que creo que es muy importante, yo como funcionario he vivido los atrasos que tenemos en este tema, cuando estuve trabajando en el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero creo evidentemente que las administraciones autonómicas también necesitan de ello, ¿no? Y por lo tanto, pues también ese tipo de colaboración yo creo que va a ser necesaria. Y luego hay un tema también que nosotros estamos insistiendo mucho, que es la participación de los ayuntamientos. Al final, una parte del fondo importante, sobre todo vinculado a la climática, va a tener que venir de renovación de edificios, de potenciación de la movilidad sostenible, etcétera. Eso va a ser una parte muy importante del fondo y ahí los ayuntamientos tienen que jugar un papel importante. Hoy nos han enviado una carta a los negociadores del fondo
todos los grupos, pero también a la presidenta de la comisión, la alcaldesa de Barcelona, de París, del alcalde de Milán, de Budapest, de Varsovia, pidiéndonos el acceso directo a la gestión de una parte del fondo, ¿no? Que es algo que yo apoyo, ¿no? Bueno, eso va a ser una parte importante. Y luego para Fernando, responder a tu última pregunta, nos jugamos muchas cosas, ¿no? Esta operación tiene que salir bien por muchos motivos. Primero, pensando en clave europea, porque el primer gran proyecto de endeudamiento compartido para hacer transferencias directas a los países tiene que salir bien. Porque si no, los federalistas europeos que llevamos años militando por los eurobonos, por una integración que no solo sea del mercado único, sino que también sea de los instrumentos de política económica, de la fiscalidad, etcétera. Este es un gran salto adelante. Si fracasamos, inmediatamente esto se nos va a girar en contra, ¿no? Por lo tanto, no puede ser esto, o sea, los 750.000 millones de endeudamiento tiene que ser el embrión de una hacienda europea, de una verdadera hacienda europea con capacidad de inversión, ¿no? Y no podemos fallar. Y después, en clave española, obviamente, pues nos jugamos también una cierta transición de nuestro modelo productivo que necesitamos hacer. No podemos seguir pagando la factura energética esta brutal que pagamos por nuestra dependencia exterior, no podemos seguir dependiendo del turismo, ser la economía más afectada porque dependemos tanto del turismo, a pesar de que el turismo es un sector que está sufriendo mucho y que hay que apoyar. Me lo dice mucha gente cada vez que tenemos debates y estoy totalmente de acuerdo. Hay mucha gente que vive de ello y eso los gobiernos tienen que gestionarlo. Pero el porcentaje del peso del turismo en nuestro PIB no puede seguir siendo tan elevado. Necesitamos desarrollar industrias punteras que las tenemos en materia energética, en materia, no sé, en el caso de Barcelona, que es el que conozco más, ¿no? La sanidad, la biomedicina, o sea, tenemos realmente posibilidades de impulsar sectores que están en transición o que pueden ser punteros. No hemos hablado de ello, pero tenemos que ganar la transición de la automoción hacia el coche eléctrico. Eso es muy importante en nuestro país. El coche, que evidentemente para los ecologistas tenemos una relación muy complicada con el sector de la automoción, obviamente, pero es un sector que ocupa muchísimos puestos de trabajo en España y que es un sector al cual tenemos que ir poco a poco empujando hacia la electrificación y ganar la carrera del coche eléctrico y desde el punto de vista industrial es muy importante, ¿no? Porque si no la ganamos y digamos, el coche eléctrico se va a otros lados a fabricarse, vamos a sufrir mucho en términos de empleo y en términos de capacidad y de producción, ¿no? Por lo tanto, esa carrera hay que ganarla y el fondo puede ser útil para ello, ¿no? Bueno, que nos jugamos mucho en esa transición del modelo productivo, ¿no? Por lo tanto, diría esas dos cosas, ¿no? Seguir adelante con otra idea de Europa que estamos empezando a imaginar, ¿no? Y la transición de un modelo productivo que en España necesitamos. Pues yo, únicamente por acabar, suscribo absolutamente todo lo que ha dicho Ernest, con lo cual no voy a repetir. Voy a ser un poco más tremendista. Creo que estamos ante un match point. Nos estamos jugando Europa, pero nos estamos jugando el ascenso todavía más fulgurante de la extrema derecha en Europa, que sería realmente lo que acabaría con el proyecto Europa tal y como se creó y tal y como creemos en ella. Las políticas de austeridad nos trajeron pobreza, nos trajeron desigualdad y nos trajeron a la extrema derecha, y creo que si este proyecto de Europa fracasa, pues sería de nuevo otro empujón para que sigan accediendo a las instituciones y, en definitiva, acaben con el proyecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Natalia y Ernest. Creo que ha sido un debate interesantísimo, que habéis hecho unas aportaciones extraordinarias. Quiero simplemente, nos pasamos casi 6 minutos de la hora. Quiero agradecer a la Fundación Transición Verde, a la Casa Encendida y a la Fundación Verde Europea por haber organizado estas sesiones, por yo creo, el éxito de las mismas, tanto en el número de participantes que ha tenido cada una de las sesiones, como por el nivel de los participantes y por la importancia y profundidad de las temáticas tratadas. Así que, bueno, no cerramos con esto los debates que vamos a seguir organizando. En concreto, os anuncio que el 5 de noviembre la Fundación Transición Verde organizamos un debate sobre ciudades transformadoras, ciudades de futuro. El 19 de noviembre
otra sesión sobre transición justa y el 3 de diciembre una sobre el modelo turístico español que decía Ernest, que no puede ser que tenga el peso de PIB que tiene y que por tanto estemos sometidos a los riesgos que conlleva una bajada del turismo como la que estamos viviendo en esta pandemia. Así que muchísimas gracias, Ernest y Natalia, de nuevo, y os emplazamos a todos y todas vosotras a que sigáis atentos a las actividades que organiza la Fundación Transición Verde. Encontraréis toda la información en la página web transicionverde.es bueno, pues daros las gracias por estar aquí, por haber participado y nada más. Esperemos que este fondo de reconstrucción para la transición ecológica de nuestra economía sea todo un éxito y que España pueda afrontar los retos de presente y de futuro en mucho mejores condiciones de lo que lo ha hecho hasta ahora.